Le damos gracias al Señor por los que estamos aquí, ¿verdad? Hoy, en esta preciosa noche. El tema de hoy va a ser la importancia de la oración. La importancia de la oración. Yo hice un desglose de esa palabra, oración, y es el siguiente. La palabra oración, y esto es solamente en las cartas del apóstol Pablo, la palabra oración aparece 23 veces en las epístolas del apóstol Pablo. La palabra orar aparece 2 veces y la palabra oraciones aparece 10 veces, dando un total de 35 veces en cuanto a la acción de orar, de oración, de oraciones se refiere. 35 veces. Pareciera poco, ¿no? Pareciera poco, considerando lo siguiente. La palabra fe aparece 169 veces en las epístolas del apóstol Pablo. Y la palabra gracia aparece 124 veces, dando un total en cuanto a la enseñanza del pacto, 8-9, de 293 veces, en relación, ¿verdad? Una cosa y la otra. Aunque la diferencia es bastante significativa, la oración no deja de ser menos importante. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vayamos aprendiendo esto tan elemental y a la vez tan esencial para el cristiano, es más, yo creo que nosotros vamos a llegar a un entendimiento maravilloso de lo que es la oración. Yo quiero llegar a un entendimiento mejor de lo que es la oración. Creo que tenemos que hacerlo correctamente, sí. Tenemos que hacerlo bajo el pacto de la gracia. Tenemos que hacerlo bajo el nuevo pacto. Ahora, estas 35 veces que aparecen en las epístolas del apóstol Pablo en comparación a la fe y la gracia, aunque hay una diferencia, las veces que aparece la palabra oración, muchas de ellas tienen que ver con el conocimiento de la fe y con el conocimiento de la gracia. Ahora, hay una realidad que en los sistemas, por ejemplo, protestantes o pentecostales, la oración tiene una primordialidad impresionante, ¿sí o no? Hay guerreros de oración, hay guerreros de intercesión. Los sábados por la mañana las personas están en el ayuno en la iglesia para reunirse a orar. Hay vigilias, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para orar. Ellos se reúnen mucho a orar, ellos hacen mucho hincapié a orar. En el sistema pentecostal, en el sistema católico romano también se hace mucho hincapié en la oración o en el rezar, como le llaman ellos. Ellos tienen muchas oraciones, tienen libros de oraciones, ya sea a Dios, ya sea a María, ya sea a un santo, pero hacen mucho hincapié en eso. Es más, son extremadamente fieles en cuanto a la oración y hacen muchos sacrificios en cuanto a orar se refiere. Pero, irónicamente, los sistemas que más oran son los que más cerrados están doctrinalmente hablando. Entonces eso es lo que a mí me ha puesto a pensar. ¿Cómo es posible que el sistema, por ejemplo, católico romano, que hace tanto hincapié, la gente no les da pereza orar o rezar? No tienen pereza. ¿Y cómo es posible que el sistema pentecostal o protestante tradicional ore tanto, haga tanto sacrificio en la oración y sin embargo, pero son guerreros de oración? Oran muchísimo, pero no saben gracia. Entonces, ¿cómo es posible
si la oración es tan importante y tan esencial para el cristiano, que eso sea así. Y esta es la respuesta. La oración es luego del conocimiento. La oración debe de ser luego del conocimiento. En otras palabras, el conocimiento debe preceder a la oración. ¿Por qué? Porque si no tenemos el conocimiento del nuevo pacto de la gracia, entonces probablemente tú termines orando y pidiéndole al Señor que te dé fuerza para cumplir sus mandamientos, para cumplir su ley. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Entonces, si tú vives en ese pacto, probablemente tu oración va a incluir una repetición constante de Señor, ayúdame a ser fuerte, a esforzarme, a meditar de día y de noche en tu ley, porque eso es lo que se enseña, ¿no? Si no estás en el pacto correcto. Entonces, es por eso que no hay una oración eficaz en los sistemas legalistas y sin conocimiento de la gracia, aunque se invierte muchísimo tiempo en la oración. Pero la realidad es de que ese tiempo y ese acto de orar no cambia el conocimiento de esas personas. ¿Cuántos de aquí oraban muchísimo en el sistema pentecostal protestante? Yo levanto la mano, pero fíjate cómo es la cosa, y esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pienso yo, de que ahora oro menos y sé más. Ahora oro menos y soy más libre. Pero cuando oro eficazmente hablando. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia, en su gracia, nos ha permitido que el conocimiento ahora preceda a la oración. Para poder tener una oración eficaz, no para dejar de orar, sino para que nuestra oración esté basada en un conocimiento específico. Porque es el mismo asunto en los sistemas tradicionales. Ellos oran en base a un conocimiento y esa oración tiene un contenido, y si nosotros analizamos ese contenido, es un contenido innecesario, fuera del pacto, completamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los resultados? Que esas personas se meten ahí en una oración, se meten en un cuarto, oran y oran y oran. Estas personas salen de esos momentos de oración prolongados con revelaciones totalmente erróneas, que no tienen nada que ver con la palabra. Porque oraron bajo el conocimiento errado que ellos mismos tenían. Personas que han dicho, no, el Señor me mostró que la televisión es el cajón del diablo, y años después resultaron ellos mismos haciendo uso de esa herramienta para predicar el evangelio, lo que ellos conocían, ¿verdad?, como evangelio. Muchas personas también salen diciendo otras cosas, imponiéndole a la iglesia verdades doctrinales que no tienen nada de doctrina ni nada de verdad. Ahora, obviamente vamos a ir viendo todas las veces que aparecen estas porciones bíblicas en las cartas del apóstol Pablo. Las vamos a ver todas, o sea que esta va a ser la primera parte de esta serie. Y de esas 35 veces que aparece la palabra oración, orar o oraciones, vamos a ver cuál era el propósito o por qué aparecen esas porciones bíblicas dentro de las cartas del apóstol Pablo. Ahora, hoy vamos a ver uno de los propósitos principales por los cuales el apóstol Pablo oraba. Número 1, para la edificación de la iglesia. Porque tenemos que analizar de todas estas partes que aparecen en las cartas del apóstol. ¿Por qué aparecen? ¿Qué estaba diciendo? ¿De qué estaba hablando él?
cuando él menciona estas palabras, orar, oraciones, oración, para poderlo entender, ¿verdad? Y uno de los propósitos principales de la oración debe ser la edificación de la iglesia. Ahora, estoy convencido de una cosa. De la misma manera que nosotros entendemos que somos llamados, elegidos y predestinados, también entendemos que Dios ha escogido la prédica para salvar al creyente. Quiere decir que el hecho de que nosotros entendamos que somos llamados, elegidos y escogidos por el Señor, no quiere decir que vamos a dejar de alcanzar a las ovejas perdidas del redil. No quiere decir que vamos a dejar de edificar a las ovejitas que están en sistemas religiosos doctrinalmente equivocados, donde sus conciencias están siendo afectadas por ese sistema, y nosotros no nos vamos a preocupar y a dedicarnos a edificar sus vidas. No quiere decir que vamos a dejar al débil en la fe débil. No, vamos a fortalecer al débil en la fe con el conocimiento de la gracia, ¿correcto? Entonces estoy convencido de que Dios también, aunque Él tiene control de toda nuestra vida, de todas nuestras necesidades, Él ha escogido la oración para contestar esas oraciones en nuestra vida. A Él le agrada la oración, pero la oración con un conocimiento específico, con un propósito específico, con una intención específica. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 9, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Y vamos a ver por qué el apóstol Pablo oraba. ¿Lo tenemos? Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dice, rogando, fíjate, que de alguna manera tenga el fin, pero mira lo que dice después, por la voluntad de Dios. La soberanía de Dios sobre todas las cosas siempre, ¿correcto? Porque Él está orando, Él está rogando, pero si es la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y aquí está el deseo del apóstol, mira, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué es lo que quería el apóstol Pablo? Él quería llegar a esta iglesia en Roma para compartir con ellos el conocimiento de la fe, de la gracia, del evangelio. Aquí dice, para ser mutuamente confortados por la fe. ¿Cómo se conforta uno con la fe? Cuando nosotros estamos enfrente de esta congregación, sean lo que se le llama, ¿verdad?, líderes, y nosotros estamos compartiendo la palabra con esa iglesia, nosotros estamos confortando los corazones de esos hermanos con la fe, con el conocimiento de la fe, con el conocimiento del nuevo pacto. Eso es lo que significa ser confortados mutuamente por la fe. Cuando nosotros hablamos con ellos, les leemos y les decimos, mira, con una sola ofrenda ha sido perfecto para siempre. Eso es ser confortados por la fe. Entonces el apóstol Pablo oraba y rogaba para que de alguna manera pudiese ir a la iglesia en Roma a compartir un don espiritual, para que esa iglesia fuese, ¿qué cosa?, edificada por el evangelio de la gracia. Ve a Efesios 1:15, por favor. Efesios 1:15. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mira la motivación y el propósito de la oración. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál debe de ser nuestra oración por la iglesia? Lo mismo. ¿Cuál debe de ser nuestra oración por esa iglesia? Señor, te pedimos, te rogamos de que tú le des a esos hermanos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Señor, para que alumbres los ojos de ellos y que sepan la esperanza a que han sido llamados. Esa debe ser nuestra oración. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, cuando nosotros vemos eso cumplido en esas vidas, ¿qué es lo que va a surgir de nuestro corazón? Gracias, Señor. Una alabanza de agradecimiento para el Señor. Mira, ahí mismo en Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. ¿Lo tenemos? Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. Mira, y por mí dice, a fin de que, mira, este es el fin que Él quiere que oren por Él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es más, yo te voy a pedir un favor, cuando ores por mí, ora lo mismo, que el Señor me dé palabra de sabiduría, para nunca alejarme de esta gracia maravillosa, para que ninguno de nosotros que estamos acá nos desviemos de esta palabra de gracia maravillosa, lo cual no va a suceder porque estamos escogidos para eso, ¿verdad? Filipenses 1:3, por favor. Filipenses 1, versículo 3. ¿Y qué diferencia hay y existe, ¿no? en orar con conocimiento, orar de acuerdo al Evangelio? Dice Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión ¿en qué? En el Evangelio, la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo oraba y le rogaba al Señor porque los hermanos, sus iglesias, las iglesias que él había fundado, permanecieran en la comunión con la gracia, con el Evangelio, con la fe. Yo me imagino al apóstol Pablo rogando. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Número uno, porque esa es la salvación eterna, el Evangelio. Dios ha manifestado la salvación a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Y otra cosa también porque el apóstol Pablo predicaba eso, mira, era su obra. Él amaba su obra, él amaba a esos hermanos. Él tenía que viajar, él tenía que coger camello, él tenía que pasar dificultades, enfrentar los judaizantes. Y él le dice a los Gálatas, ¿acaso he trabajado en vano por vosotros? Entonces él no quería trabajar en vano por sus hijos espirituales, por sus hermanos, por lo que él estaba fundando en nombre del Señor. Entonces él decía, Señor, yo te ruego que estas personas, que estos hermanos permanezcan fieles en comunión con el Evangelio de la gracia. Versículo 6. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, mira lo que te acabo de decir, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo
de la gracia. ¿Qué le está haciendo? Confirmando esa iglesia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido ¿en qué? En oración. Mira, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es más, el amor viene a través del conocimiento también. Mira, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Todo surge del conocimiento de la gracia. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Colosenses 1, por favor. Colosenses 1. 3. Colosenses 1, 3. Esto es precioso, mi hermanito. Mira qué lindo esto. Colosenses 1, 3. ¿Lo tenemos? Dice, siempre orando por vosotros. La palabra siempre es importante. Muestra el amor del apóstol Pablo por esa iglesia, ¿verdad? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Toda la oración del apóstol Pablo tiene que ver con el Evangelio, con la verdad. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, mira, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo se consigue eso? La única manera que existe es a través del conocimiento de la gracia, del conocimiento del Evangelio. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. ¿Tú creces en el conocimiento de Dios? Mira, vas a dar gracia, vas a amar, vas a dar frutos, vas a estar lleno del conocimiento de su voluntad. Filemón 1:4, por favor. Por ahí está escondido Filemón, en un solo capítulo. Filemón 1:4, ¿lo tenemos? Dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Mira, yo oro para que tú conozcas el bien que está en ti por Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo, una de las razones principales por las cuales él oraba era para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia, para que la iglesia que él fundaba, la iglesia en general, que leyeran sus cartas, se mantuvieran firmes en el conocimiento de la gracia, que crecieran en el conocimiento del nuevo pacto. ¿Para qué? Para que conocieran todo el bien que está en cada uno de nosotros, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Para que conozcamos que estamos completos en Él, para que sepamos que con una sola ofrenda
nos hizo perfectos para siempre. Y esa era la oración y el ruego del apóstol Pablo. Amén. Hay varios puntos importantes que vamos a ir viendo en esta serie de la oración, la importancia de la oración. Vamos también a analizar el Padre Nuestro bajo la luz del nuevo pacto, si debemos o no orar el Padre Nuestro hoy en día. Amén, gloria a Dios. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Algo que hasta este punto necesite ser aclarado? ¿Algún comentario que necesiten hacer?